Noches a todos, el Señor les bendiga y bienvenidos. Somos la Iglesia Bautista Gotas de Esperanza y Amor. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es el tema de la serpiente en Génesis capítulo 3. Por eso vamos a leer este texto rápidamente. Abra por favor allá su Biblia, Génesis capítulo 3. Y dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? No comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán. Pero Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Quiero decirles que todos los textos de la Biblia tienen diferentes acercamientos a él, ¿correcto? Y un acercamiento puede ser un acercamiento histosófico o semiótico, teológico, bueno, de varias perspectivas uno se puede acercar al texto bíblico. Yo quiero, antes de continuar, decirle que me van a perdonar porque yo sé que estos cultos afortunadamente los está viendo mucha gente. Y muchas de esas personas tienen un recorrido en la academia en cuanto a la teología. Y este momento también es un momento de culto, el acto litúrgico eclesiológico, es decir, de la iglesia, ¿correcto? Y por lo tanto tengo que, discúlpenme la expresión, jugar entre los dos aspectos para que estas personas de acá encuentren algo de riqueza y para que estas personas de acá también encuentren algo que los motive, que los lleve a un día más, a una semana más con el Señor. Y por lo tanto tengo que jugar entre esos dos aspectos. Así es de que no voy a hacer esto con el rigor de la academia, pero tampoco voy a hacerlo como un discurso normal o una prédica normal de una iglesia. Así que quiero que me entiendan este aspecto. Y quiero también de pronto tratar de esculcar un poco en este texto de Génesis 3 para poder encontrar ese mensaje que es un mensaje, escuchen esta palabra, histosófico. Histosófico significa que los textos de la Biblia, por lo menos este texto del que vamos a hablar esta noche, no es un texto histórico desde la perspectiva de historia que nosotros manejamos exactamente, sino que lo que pretende es darnos a conocer unos lecciones de vida. Entonces ella lo que hace es ir a un evento mítico y contárnoslo y luego darnos algunas lecciones de vida para nosotros. Por eso hablo de histosófico, Sofía en el sentido de la sabiduría para nosotros. Y resulta que este texto es una narrativa que se coloca por escrito por allá en el siglo X antes de Cristo. Pero este texto es a su vez copia de uno que se llamaba la epopeya de Gilgamesh, que está por allá en un lugar que se llama Uruk, por allá en la Mesopotamia, en el 2500 antes de Cristo, más o menos. El texto de la Biblia se escribe por allá en el año 1000 antes de Cristo, es decir, 1500 años después de este otro texto que le estoy diciendo, ¿correcto? Y básicamente, entonces este texto no es escrito en el momento en que tienen lugar esos hechos que se cuentan allá, sino que es escrito mucho tiempo después. Y este texto nos cuenta una etiología. ¿Qué es etiología? Ese término viene desde la medicina y lo que significa es que se intenta dar una explicación del porqué de las cosas, el porqué del estado de las cosas. La etiología habla de el porqué o las causas de una enfermedad, ¿ya? Y ese término se utiliza, se acuñó para hablar de muchos orígenes de las cosas. Entonces aquí se pretende dar precisamente una explicación, por una parte, una explicación de por qué la serpiente y con las características que ya tiene. Y por eso entonces se utiliza esa narrativa, ¿correcto? Recordemos que un mito es una narrativa de un acontecimiento que tuvo lugar por allá, en la época
mucho tiempo atrás, no sabemos cuánto tiempo, en la que actúan los dioses, en la que actúan los seres, en la que actúan, digamos, algunos eventos o que nos cuentan los orígenes de algunas cosas. Y eso es lo que se quiere contar acá, el origen de muchas cosas, del estado espiritual del ser humano, de una planta, de un animal, en fin, todo ese asunto. Entonces, lo que pretende es hablarnos de una realidad que ha venido a la existencia y que tuvo lugar por allá, en esa época muy remota, ¿correcto? Y que en esa primera vez nos va a contar a nosotros o nos va a dar luces para nosotros actuar en estos momentos de nuestra historia. Y eso es lo que se propone. Entonces, básicamente, en el siglo X en Israel había estado teniendo lugar dos aspectos. Un aspecto de que se adoraba a la serpiente, se le llamaba Nehushtan. Usted reconocerá en el texto bíblico que hay una serpiente que se construyó, esta serpiente que construyó Moisés en el desierto, se le colocó el nombre de Nehushtan y el pueblo de Israel la adoraba. Entonces, por un lado está la adoración a la serpiente, ¿correcto? Y por el otro lado está un aspecto negativo de la serpiente, y es que ¿por qué en la negatividad de la serpiente? ¿Por qué su constitución corporal? ¿Por qué se tiene que arrastrarse y se creía en ese momento que ellas comían polvo? ¿Por qué eso es algo humillante, algo degradante? ¿Por qué entonces Dios construyó o hizo un animal de esas características? ¿Por qué vive como vive, tan alejada de los otros animales por allá en la soledad? ¿Por qué tiene que estar apartada de todos los demás animales? ¿De dónde procede la hostilidad entre la serpiente y el ser humano? Porque si bien es cierto, cada vez que aparece una serpiente, los cobardes como yo saldríamos corriendo, pero otros un poco más valientes decían, se armarían con un palo, con una herramienta, qué sé yo, con un arma, y hay que matarla. No puede seguir viviendo ese animal. Y entonces, ¿por qué esa hostilidad entre el ser humano y la serpiente de generación a generación? ¿Por qué el aspecto de sus ojos y ese aspecto general, sus manchas, el ataque de esa serpiente que es tan silenciosa que la víctima no se da cuenta cuando ella se acercó a él, sino hasta cuando siente que su cuerpo es todo envuelto por el cuerpo de la serpiente y ya no puede ni respirar demasiado tarde? Ahora hay otras que no van a hacer eso, sino que van a expulsar un veneno que es un peligro para la vida, y todo hace que la serpiente se tenga ciertas características negativas. Y se quiere explicar en Génesis capítulo 3 esas características negativas por un lado, pero también las características positivas de la serpiente, porque también tenía otras características, porque en el oriente la serpiente es un animal que es casi un semidios. Hace cosas que el ser humano no puede hacer, por ejemplo, mirar en la noche, cosa que nosotros no podemos hacerlo con la efectividad de ella. O, por ejemplo, cómo es un animal que cambia varias veces de piel durante su vida, y ese cambio de piel significa renovarse, restaurarse, y por lo tanto era, como le reitero, una especie de semidios que se regenera, ¿correcto? Y por lo tanto esa serpiente era adorada en el siglo X en Israel como ese semidios. No es gratuito tampoco que la Biblia diga que la serpiente era la más astuta de los animales. Para nosotros aquí en Latinoamérica, ese concepto de astucia tiene una connotación un poco negativa, ¿correcto? Pero en el hebreo es un sinónimo de sabiduría, es decir, era un animal muy sabio, y por eso entonces se adoraba desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué pasa acá? El escritor bíblico toma esos conceptos de la serpiente, ¿correcto? El aspecto negativo y positivo, e intenta construir toda una historia que nosotros conocemos como el relato de la serpiente en Génesis capítulo 3. Entonces, cuando el texto es colocado por escrito, escúcheme, cuando el texto es colocado por escrito, entienda lo que le estoy diciendo, el pueblo de Israel ya ha estado en Egipto, ya ha salido en el desierto, ya ha estado en la tierra prometida, ¿correcto? Y están por allá en la época del Reino Unido, en la época del reinado de David y de Salomón. Ahí se coloca por escrito ese texto, ¿ya? Y entonces se adora a la serpiente como símbolo de vida, como símbolo de libertad. Pero el escritor bíblico le dice, cuidado, la serpiente no es símbolo de vida, no es símbolo de libertad, al contrario, es símbolo de muerte, es símbolo de explotación, de subyugación.
Recordemos que en la tiara del faraón de Egipto había una serpiente lista para atacar que se llamaba Horus Boreo. Era uno de los dioses de Egipto y era el que protegía, según eso, al faraón. Entonces, desde esa perspectiva, muy seguramente era un dios que me protege. El escritor de la Biblia va a decir, no, no es ningún dios que le protege. No le va a dar vida, no le va a dar libertad, al contrario, le va a dar muerte y le va a dar esclavitud. Entonces, ¿por qué adorársele a una serpiente o a un animal como esos? En el Antiguo Testamento, cuidado con esto que le voy a decir, muchas veces, en muchas interpretaciones bíblicas, se ha planteado que la serpiente y Satanás del Génesis 3 es lo mismo. Entonces, ¿dónde estaba Génesis en el Antiguo Testamento Satanás? Pues ahí en la serpiente, ¿no? Qué pena, pero quiero decirle que en el Antiguo Testamento, ni siquiera en ese pasaje de Génesis 3 se equipara a Satanás con la serpiente. No es correcto. En el Antiguo Testamento no se pretende eso. Ese concepto de equiparar a la serpiente con Satanás nació en un libro de esos que nosotros conocemos como los deuterocanónicos. Son libros que están en algunas Biblias, pero que en otras no, porque se consideran que no son inspirados. Hay un libro que se llama Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Dice, pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los que pertenecen al diablo son atrapados por la muerte. Ahí en ese texto, y con esas palabras, se empieza a equiparar a Satanás con la serpiente de Génesis 3. Pero realmente, como le comento, todo va siendo una narrativa, todo va siendo un mito. Yo he escuchado muchas veces enseñanzas que entonces la serpiente en esa época hablaba y que el ser humano se podía entender con ella y que no se arrastraba, sino que o volaba porque tenía alas o tenía patas, pero nada de eso es cierto. Eso, reitero que esa es sencillamente una manera en que el escritor bíblico está dando a conocer unos conceptos muy importantes y los coloca de esa manera. No es que la serpiente hable y entonces entable esa relación con Adán y Eva, tal cual sucede en el texto bíblico. Todo eso es un marco que el autor propone para darnos a enseñar, darnos una enseñanza, que eso finalmente es lo que se propone con eso, ¿correcto? Entonces, esa elaboración de que Satanás y la serpiente son lo mismo, no es una formulación del Antiguo Testamento, sino que son de deuterocanónicos y de libros apócrifos. Pero bueno, la serpiente es un animal creado por Dios, eso nos dice en el capítulo 2, versículo 19, que el Señor lo hizo todo. Y cuando dice que lo hizo todo también, hizo la serpiente y por lo tanto no va a simbolizar un poder demoníaco en ese texto en ese momento. Tampoco va a ser la encarnación de Satanás, como le estoy diciendo. Y como le comento, sí era admirada y adorada casi como Dios, y eso es incorrecto. Y eso es lo que se quiere plantear. Por otro lado, ¿por qué la mujer fue la engañada y por qué no el hombre? Porque en la Biblia obviamente hay una perspectiva patriarcalista. De ninguna manera el hombre se debería dejar engañar por la serpiente. No, él no lo hubiera permitido. Entonces tiene que ser la mujer la que se deja engañar. ¿Por qué razón? Porque se creía que la mujer estaba como más enfrentada que el hombre a tentaciones oscuras, a ciertas inclinaciones y tendencias, a los misterios sombríos, acerca de la existencia y acerca de muchos aspectos espirituales. Y por eso, entonces, ella fue la que le abrió la puerta a la serpiente. Por eso es que se habla en el texto de la mujer que me diste. Vean, la primera defensa del hombre luego de la caída es culpar a la única persona que pudo solucionar el problema de su soledad. Qué curiosidad. Recordemos que el ser humano, el hombre, estaba solo y le coloca nombre a todos los animales y no halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor le hace la ayuda idónea, es decir, la única persona que puede solucionar el problema de soledad. Pero ahora, luego de la caída, es justamente a esa persona a la cual el hombre le está echando la culpa, la mujer que me diste. Entonces, es el único ser que es correspondiente, que es adecuado para él, y sin embargo se constituye en antagónica para él. Entonces, fíjese que esta nueva condición de independiente del ser humano, el hombre no tiene esa entereza para enfrentar su propia culpa. No tiene esa capacidad el hombre para decir, sí, fui yo
yo fue el que aceptó eso, sino que dice la mujer que me diste. Así es de que ese hombre intenta parecer como inocente o por lo menos como víctima de las circunstancias. Ya se cuenta entonces cómo va teniendo lugar ese desenlace de esta enseñanza de la serpiente. Hay que ver también que hay una pérdida de comunión entre la proximidad entre los seres humanos, ¿correcto? Estaban unidos, estaban desnudos, no se avergonzaban, ¿cierto? Pero luego de esto, la otra persona se va a ver como una amenaza, no como ese ser solidario que se pretendía que fuese, ese ser solidario para lo cual Dios los creó. Recordemos qué significa el nombre Adán. Significa un ser humano para vivir en sociedad, para vivir en solidaridad, para tener muchas cosas en común. Pero acá en este momento, esa situación es resquebrajada, se rompe. Entonces, es un estado novedoso de autonomía, porque recordemos que es autonomía, autos sí mismo, nomos ley, ley para sí mismo. Entonces, fíjese que ese estado de autonomía al cual el ser humano se enfrenta ahora después de la caída, va a sugerir un contexto de competencia entre los dos, ¿correcto? En el cual cada uno va a tratar de ejercer dominio sobre los otros. Entonces, recordemos todo lo que está causando este concepto de la serpiente. La serpiente es un símbolo, más que el animal que nosotros conocemos como tal. En ese texto es ese símbolo. Simboliza entonces todo eso que le sugiere al ser humano una autonomía, supuestamente, ya no te perteneceré, Dios, quiero pertenecerme a mí mismo. No quiero preguntarte a ti lo que está mal, sino que quiero ser yo esa persona que tenga el criterio suficiente para decir eso está bien o está mal, sin necesidad de acudir a tu ley. Y eso es bastante grave porque entonces ese aspecto de autonomía hasta esa perspectiva los llevó no a lo que ellos querían, sino a algo bastante lamentable, ¿correcto? Entonces, la serpiente le dice que no podían comer de ningún árbol de la vida, pero eso lo dice en aspecto de pregunta, porque la serpiente utiliza muchos sofismas, juega mucho con la argumentación, con la palabra, con los conceptos. Recuerdo en este momento que estamos en la posverdad, ¿no? Y la posverdad es algo bastante complicado porque ¿qué nos queda cuando ya ni siquiera la verdad se toma como verdad? Cuando la verdad es relativa, ¿correcto? Cuando definitivamente tu verdad es muy válida y respetable y tengo que decirte que es muy válida y respetable para que creas que soy una persona que soy consciente, que soy sociable, que así haga lo que hagas. Es decir, puedes matar a alguien, pero si te sientes bien haciéndolo, dale, es tu verdad, es tu vida, son tus decisiones, eres autónomo, dale si te sientes tranquilo. Pero perdón, ¿y dónde entonces está el derecho del otro? Seguimos diciendo, como la serpiente, es que ese otro fue. No fui yo estaba quieto, yo estaba tranquilo, fue el otro. Entonces, efectivamente la serpiente le dice, no, es que no van a morir. Ustedes, al contrario, lo que pasa es que Dios sabe que ustedes van a ser similares a Él. En el hebreo está el término Elohim. Elohim es uno de los nombres para Dios. Ustedes serán seres divinos también, no se preocupen. ¿Acaso no quisieras ser igual que Dios? Vas a ser divino, pruébalo. Cuando la Biblia habla de el bien y el mal, habla de la totalidad del conocimiento, ¿correcto? Cuando la Biblia habla de cielos y tierra, habla de la totalidad de la creación. Día y noche habla de la totalidad del tiempo. Bien y mal habla de la totalidad del conocimiento. ¿Y quién no quiere conocer, obviamente, todo lo que se pretende? El fruto que está ahí también es un fruto que es un símbolo. Realmente no había en ese momento un fruto que al morderle una persona empezaba a conocer de física, de química, de matemáticas y sobre todo de teología. No. O sea, Dios no calma esas o no patrocina esas vagancias. Si uno quiere aprender de eso, tiene que estudiar cada uno de esas áreas del conocimiento, ¿correcto? Lo que se está planteando acá es que van a saber qué está bien y qué está mal. Y sigue el sofisma de la serpiente, porque le dice, no, es que ustedes no van a morir. Y efectivamente
no murieron en ese mismo instante, físicamente. Físicamente empezaron a morir en ese momento. Espiritualmente sí murieron, pero como espiritualmente era algo que es supranatural, supraterrenal, y por lo tanto no se dieron cuenta inmediatamente, pero efectivamente murieron. Físicamente empezaron a morir en ese momento. Así es de que la serpiente va a brindar una autonomía que se le permite a ese ser humano para que él decida qué es lo saludable, qué es lo dañino, y para que ese ser humano se sustraiga al cuidado divino. Iglesia, Dios lo que quiere a nosotros es cuidarnos, Amén. Protegernos. Aleluya. Él creó a un ser humano perfecto, inmortal, impecable, creado para vivir en sociedad, y Él quiere que nosotros seamos así. Pero la serpiente, evidentemente, y todo lo que eso simboliza, no quiere que le pertenezcamos al Señor, quiere que estemos desprotegidos de ese cuidado divino. Y por lo tanto, llega la situación que llega en ese relato. Entonces, el ser humano puede decidir por sí mismo, claro que sí. El ser humano es ley para sí mismo, pero cuidado, eso lo utilizó el ser humano para rebasar los límites de Dios impuestos en la creación. Entonces ahí está el sofisma, donde se seduce, donde se juega con palabras. La mujer, ¿qué pasa con la mujer? Está sola a la hora de decidir. ¿Qué hace Satanás? Siempre Satanás te lanza la cascarita, el argumento. Le aprendió a la serpiente, lanza el argumento y se retira. Pero en el momento de decidir, usted y yo estamos solos. El Señor ha colocado una cosa en nuestro corazón que se llama la ley escrita en sus corazones. Y esa ley sería suficiente para que nosotros le tengamos que rendir cuenta al Señor. Pero definitivamente somos nosotros los que decidimos. Y a la hora de decidir, estamos solos. Entonces, según esa mujer, la situación va a mejorar al buscar la propia gloria. Pero ¿realmente mejoró cuando se buscó la propia gloria? No, realmente cuando yo voy a buscar mi propia gloria, no van a mejorar las cosas. Las cosas van a empeorar. La situación mejora cuando yo permanezco obediente a Dios. Amén. Definitivamente, reitero, Dios no pretende a nosotros mantenernos en una jaula dorada. El ser humano nos dio a nosotros un libre albedrío. Pero el ser humano también necesita demostrarle a Dios que es capaz de lidiar con ese libre albedrío. Entonces, esa decisión de la mujer se convierte en acción. Cuidado con eso. Es lo que nosotros en la Biblia conocemos como la concupiscencia. Cómo viene un pensamiento en nuestra mente y cómo nosotros lo dejamos anidar, lo dejamos que baje en nuestro corazón y lo dejamos después que se convierta en hecho. Y ahí no hay nada que hacer. Entonces, esa decisión de ella se convierte en acción. Y cuidado, esa necesidad de satisfacer ese deseo del momento, en ellos es mayor que la prudencia de analizar las consecuencias a largo alcance. Ojo, ¿qué hace la serpiente? ¿Qué hizo en ese momento y qué sigue haciendo para nosotros? Sencillamente que el deseo es tan grande, ese deseo y la necesidad de satisfacer ese deseo en este momento es tan grande, es mucho mayor que sobrepasa a la prudencia de analizar las consecuencias de mis actos en el largo alcance. ¿Ya? Entonces, en ese momento es un aspecto espectacular. Genial, comimos el fruto. Lo que nos habían dicho, lo que nos habían prometido, prohibido, ya eso nos pasamos por encima. Y cuando yo me paso por encima de la regla, me siento grande, me siento inteligente, me siento más astuto de aquel que colocó esa ley, esa regla. Me lo pasé por la faja, me lo pasé por la gallita. Y entonces no alcanzo a medir las consecuencias no inmediatas. En la inmediatez usted ganó. A largo plazo usted pierde y pierde muchísimo. Empezó a perder cuando tomó la decisión, pero la consecuencia no la pudiste ver en ese momento. Se va viendo con el transcurrir del tiempo. ¿Por qué? Porque se consumó un acto de rebelión.
Todo eso es rebelión delante de la presencia del Señor. Fíjese, el ser humano opta en el pasaje por la alternativa de la serpiente sobre la alternativa divina. Luego, entonces se da cuenta que estaban desnudos y el Señor le dice, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? En el Éxodo 20:26 nos habla la Biblia de cómo la desnudez es una abominación delante del Señor. Entonces, fíjense, ellos han logrado un conocimiento que antes no tenían, un conocimiento de sí mismos, un conocimiento de su entorno, un conocimiento de Dios, pero es un conocimiento que en lugar de exaltarlos, los avergüenza. ¿De qué sirve un conocimiento que te lleva a la destrucción? El conocimiento que tú y yo debemos adquirir debe ser un conocimiento que exalta al ser humano, que dignifique al ser humano, empezando por ti, obviamente. Si no, no es un conocimiento válido. Antes de esa decisión rebelde, reina la comunión. Pero después, ¿qué reina? La vergüenza, el culparse los unos a los otros. Antes estaba la posibilidad de ser transparentes sin tener nada que esconder, ¿correcto? Antes reinaba la armonía interpersonal. Ahora ya no. Recuerdo mucho, en el texto habla de que era un fruto agradable a los ojos. En Primera de Juan, haciendo algo de intertextualidad, en Primera de Juan 2:16 nos habla de los deseos de los ojos, ¿correcto? Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos porque era un fruto agradable, ¿correcto? A la vista, precisamente. Los deseos de la carne porque era bueno para comer. La vanagloria de la vida es porque era deseable para alcanzar la sabiduría. Mire cómo juega todo en contra del ser humano. Sin embargo, nosotros caemos en nuestra propia decisión. Por la autonomía que Dios nos dio, la utilizamos en contra de ese Dios que nos la dio. El resultado, entonces, es una vida cargada de ansiedad, obviamente, una vida cargada de pecado, de mortalidad y todas aquellas las condiciones nefastas, negativas, lamentables que tienen lugar después de ese evento. Es una vida cargada de ansiedad, definitivamente. ¿Por qué? Porque finalmente, tal cual ellos se dan cuenta en el relato, no pueden ser igual a Dios, finalmente. Y nosotros queremos ser muchas veces los dioses de nuestra propia vida, de nuestro propio entorno. Queremos erigirnos en los que dominarían a otras personas. Fíjense, es interesante que la sociedad moderna ha encontrado muchísimas maneras de explotar esa ansiedad, ese deseo del ser humano, de lograr cosas, pero lograrlas sin tener en cuenta el proceso divino, sino más bien tomando atajos, mis atajos. Entonces, esa sociedad y esta economía neocapitalista y estas políticas neoliberales y esa sociedad de consumo lo que pretende es explorar toda esa ansiedad y sugiere muchas formas en que supuestamente vas a eliminar tu ansiedad. ¿Cómo? Cómprate el último iPhone, cómprate la mejor pinta, cómprate el mejor carro, invierte. Tú eres importante y tu ansiedad se va a terminar cuando inviertes, cuando compras, cuando te vas a tener que endeudar para hacerlo. Todo eso es esa propaganda, esa sociedad de consumo que nos va a bombardear a través de los medios de comunicación, nos seduce de tal manera, tal cual la serpiente sedujo al ser humano, Adán y Eva allá. Así es de que, y lo hace con formas muy efectivas, nos convence de que necesitamos tener de todo para vivir, sin ansiedad. Y curiosamente, precisamente ese adquirir, ese tener, ese poseer es el que nos lleva a una ansiedad. Ese ser humano es seducido y no entonces alcanza a ver que esa propuesta, esta sociedad de consumo nos va a crear deseos insaciables que aumentan la necesidad. Y es que cuando usted tiene esa capacidad de tener, de poseer, de adquirir, va a querer tener más y más y más. Y eso te va a llevar precisamente a esa ansiedad que pretendes ocultar. Así es de que eso es como un círculo vicioso que cada vez te profundiza más en tu propia falencia, en tu propia autonomía, de la cual ya no eres dueño, porque hace mucho tiempo te esclavizaste.
Eso es lo que pretende. Entonces, este relato nos va a proveer hoy esa alternativa de confiar y depender totalmente del Creador. Porque el relato nos cuenta que no confiarle la vida al Creador es muerte. Que saltarse las reglas del Creador no es libertad, es esclavitud. Que la solución a la ansiedad en la que vivimos hoy es precisamente revertir ese proceso que se inició en el Edén. Allá entonces hubo un proceso, ¿correcto? Y que nosotros debemos revertir ese proceso. Es decir, aceptar los límites dados por Dios. Vivir en dependencia voluntaria de Él. Señor, me dice autonomía, pero yo te la entrego. ¿Qué es lo que tienes para mi vida? Señor, me diste una ley. ¿Qué es lo que tienes en esa ley para mí? Dios en Edén había provisto todo lo que el ser humano necesitaba para ejercer su condición de seres vivientes libres. Aleluya. Prósperos integralmente. Ahora, cuando usurpan el lugar de Dios, necesitan proveerse ¿de qué? De hojas de higuera para taparse. Bastante lamentable que nosotros necesitemos entonces ahora hojas de higuera para taparnos. Justamente en este momento que nosotros estamos viviendo, justamente en este momento de cuarentena, piensa cuántas cosas de las que antes, por las cuales antes luchábamos y madrugábamos, íbamos, veníamos, no las tenemos. Y cuántas de esas realmente nosotros las necesitamos para vivir. Y piensa si es sencillamente, son muy pocas aquellas cosas que necesitamos como algo vital para vivir. La serpiente nos sigue induciendo a lograr, reitero, con atajos, lo que no queremos esperar que el propósito y que el proceso de Dios cumpla en nuestras vidas. Queremos lograrlo con atajos. Y nos sigue metiendo sofismas, diciendo debes tener, debes adquirir, debes poseer, debes... mira a tu prójimo y mira cómo compites con él. Mira cómo deseas y obtienes lo que él tiene. Y todo eso nos está llevando no a una inmortalidad, no a una autonomía, no a una independencia, no a la vida, no a la libertad, a la subyugación, a la esclavitud, a la muerte, a la ansiedad, a la desgracia. ¿Vale la pena seguirle creyendo a la serpiente? Le pregunto. Ese texto no se quedó solamente allá, por eso les dije que el mito lo que nos muestra es, nos arroja luz en la manera en que debemos actuar en nuestra actualidad. Y allá, para ellos, mire cómo les fue, pero la serpiente sigue susurrando con esos argumentos que utiliza. Ellos no lo lograron, Eva y Adán, pero Dios quiere que nosotros lo logremos. Amén, Padre. Ya tenemos ese ejemplo, y es un ejemplo bastante lamentable. Aquí está nuestra vida, está también la argumentación que viene desde todo lo que representa la sociedad, de todo lo que representa la serpiente en esta sociedad, subyugación, explotación, esclavitud, etcétera, etcétera. ¿A quién le creemos? Le motivo para que todos juntos vamos a revertir ese proceso que tuvo lugar en el Edén. Y que le digamos, Señor, reconozco que mucho de esto que he estado buscando todo este tiempo no es lo más adecuado, ni tampoco es necesario. Que como dijera Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ayúdame a vivir por lo que realmente vale la pena. Que nuestras decisiones, entendamos, traen consecuencias y que son consecuencias duraderas, que son consecuencias que tienen que ver mucho para nuestra eternidad. Entonces, tú verás
Si sigues creyéndole a la serpiente o le crees a Dios.